Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos a este servicio de este día 1 de septiembre del 2024. La iglesia de la comunidad de Summit les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, mis hermanos, el mensaje a las 7 iglesias. Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Continuamos con este mensaje a la iglesia de Sardis. De verdad es de que hemos aprovechado mucho este mensaje a esta iglesia. El Señor nos ha dado mucho estudio, mucho mensaje, mucho conocimiento. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vamos a dejar hasta ahí. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, nos redarguya, nos instruya, nos corrija, Señor, que nos dé entendimiento, comprensión de tu palabra, para poderla entender y poderla practicar, para poder reflexionar en ella. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de este siervo inútil. Señor, ayúdanos y enséñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a modo de repaso, así rápido, ¿verdad? En un breve repaso del versículo 2 que estudiamos el domingo pasado, pudimos estudiar y analizar la exhortación que Cristo hace a la iglesia, y en donde el Señor le pide no solamente a los cristianos de Sardis, sino a todos los cristianos, incluso a nosotros, a los cristianos de estos tiempos, ¿verdad? Nos pide el Señor Jesucristo que seamos vigilantes, que estemos vigilando, que estemos alerta, que estemos despiertos, ¿verdad? Que estemos, ahora sí, como el ejemplo que pusimos del Chapulín Colorado, con nuestras antenas, ¿verdad? Bien listas, nuestras antenas parabólicas ahí listas y extendidas para poder detectar, para poder discernir la presencia del enemigo, las acechanzas, las trampas, las tentaciones. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que estemos velando. También el Señor Jesucristo nos exhorta y nos aconseja a que no caigamos en el exceso de confianza, ¿verdad? Que no caigamos en ese exceso de confianza, porque si bien lo sabemos, Satanás, el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, el enemigo, está buscando a quien engañar, está buscando a quien sacar del camino, está buscando a los que están dormidos, a los que están cansados, a los que están afligidos, ¿verdad? A esos es a los que está buscando. ¿Para qué? Para sacarlos del camino, para devorarlos, para destruirlos, para engañarlos. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos estar despiertos, porque como Jesús lo enseñó, nuestra carne es débil, ¿sí? Y Jesús nos enseñó y nos instruyó y nos aconseja que velemos y que oremos para no entrar en tentación, porque nuestra carne es débil. Entonces, si no estamos despiertos, si no estamos alertas, si no tenemos las antenas listas para detectar, para discernir lo bueno y lo malo, pues caeremos fácilmente en estas trampas y seremos zarandeados, seremos arrastrados por Satanás, por el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar vigilantes, no caigas en el exceso de confianza, no porque dices que eres cristiano, porque Dios te perdonó, porque Dios te ama, porque Dios te cuida, porque Dios suple tus necesidades, pienses que ya es suficiente, no porque creas que ya tienes vida eterna, hasta ahí terminó todo. No te confíes, ¿sí? Porque Satanás está buscando a esos precisamente, a los que están confiados en exceso. El Señor también nos dice, ¿sí?, que no todo está perdido, que a pesar de que en ocasiones, y hay que reconocerlo, hermanos, a veces podemos caer en la negligencia,
en el exceso de confianza, ¿verdad? A veces podemos caer en esa actitud de no ponerle interés, no ponerle atención a la palabra de Dios, a nuestra comunión con Cristo. Dice aún así, dice Jesús, que no todo está perdido, que hay algunas cosas en nuestra vida espiritual que aún pueden ser reavivadas, que aún pueden ser fortalecidas por medio del poder y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que comenzar, como dice Proverbios 3:6, ¿sí? Reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Pero tenemos que comenzar a reconocer a Dios, ¿sí? A reconocerlo a Él en todos tus caminos, ¿sí? En tu vida personal, en la escuela, en el trabajo, en tu matrimonio, en tu negocio, donde quiera que tú estés, en todo lo que tú hagas, tienes que reconocer a Dios, ¿sí? Para que Él enderece, ponga en orden tu vida, tu trabajo y todo lo que tú haces. Amén. Entonces, el consejo, la instrucción de Jesús es vigilantes, ser vigilantes. No estés dormido, no estés en exceso de confianza, despierta, ponte atento, ponte alerta, porque el enemigo, mi hermano, está acechando. Y vamos a continuar hoy, ¿verdad? Con este breve resumen para darle continuidad, ¿sí? Al versículo 3, ¿sí? En el cual vemos las palabras de Jesús, ¿sí? Que nos brinda estas palabras, este consejo que nos brinda el Señor Jesucristo, donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Vean qué hermosas palabras, qué hermoso consejo tan sabio, tan puntual, tan preciso que nos da nuestro Señor Jesucristo a los cristianos, tanto a los cristianos de Sardis como a nosotros en esta época, mis hermanos, porque sin lugar a duda, no me dejarás mentir, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viendo, nosotros somos testigos, mis hermanos, de que todas las profecías, todo lo que Jesús nos anunció, ¿verdad? Que pasaría en los últimos tiempos, las señales del tiempo del fin, ¿verdad? Del tiempo de este siglo y de su segunda venida se están cumpliendo una por una, mis hermanos. Entonces estamos siendo testigos de que todas estas profecías se están cumpliendo. También somos testigos de que una ola, mi hermano, mi hermana, se está levantando así como un tsunami, una gran ola, ¿sí? En este mundo se está levantando de maldad, de inmoralidad, de leyes, de situaciones, de actitudes del ser humano que van en contra de Dios, y que lo único que quiere hacer, o el único propósito de esa ola, es destruir, arrasar con todo lo que Dios, mi hermano, ha establecido. El mundo quiere arrasar con los valores morales de Dios, con los mandamientos de Dios, con los preceptos de Dios, ¿verdad? Y se está levantando esa ola, porque vemos en estos tiempos falsos maestros, falsas doctrinas, ¿verdad? Estamos viendo que la maldad del hombre ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado, estamos viendo la apostasía en la iglesia, al por mayor. Entonces, mi hermano, estamos viendo que todas estas señales que Jesús nos anunció se están cumpliendo una por una. Y la instrucción, el consejo de Jesús, ¿cuál es? Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído y guárdalo, ¿verdad? Acuérdense que dijimos hace 8 días que esto lo vamos a tomar como si estuviéramos en una consulta médica, ¿verdad? Como si fuéramos al hospital, porque eso también precisamente es la iglesia. La iglesia es como un hospital donde donde las personas vienen heridas, enfermas espiritualmente, en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y aquí es donde el Señor Jesucristo las tiene que curar, las tiene que sanar por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces, va a haber algunos que, por ejemplo, no va a ser simplemente una consulta, ¿verdad? El Señor te va a revisar, te va a checar, y posiblemente con un jarabe, unas pastillitas, ¿verdad? Llámese una exhortación, un consejo, un mandamiento, y puede ser que ya quedaste, ¿verdad? Algunos otros posiblemente va a ser necesario que el Señor les haga unos análisis más profundos, unos estudios de su corazón, de su mente, de su alma, para determinar si necesitan un tratamiento un poquito más profundo, más severo. Algunos otros el Señor posiblemente los va a tener que ya están tan mal, tan dañados, que posiblemente los va a tener que meter al quirófano para intervenir en ellos y hacerles una operación, una cirugía espiritualmente hablando,
¿Para qué? Para extraer, para extirpar ese pecado que se ha arraigado en ti, ¿sí? Y que sigues practicando, y el Señor tendrá que intervenir en tu vida para que ese pecado ya ya no siga destruyendo tu vida espiritual. Amén. Entonces, permite que el Señor, mi hermano, mi hermana, sus manos hermosas, el gran doctor, el gran cirujano, intervenga en tu espíritu, en tu alma este día. Y dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, dice, y guárdalo. ¿Sí? Esta palabra, aquí hay dos palabras muy importantes, mis hermanos. ¿Sí? Una es la palabra acuérdate, ¿sí? Que significa ejercer memoria. ¿Sí? Ejercer memoria. ¿Sí? ¿Qué significa ejercer memoria? Significa repasar, significa recordar. ¿Sí? Entonces el Señor te está diciendo, a ver, ejerce memoria, ¿sí? Repasa en tu mente, ¿sí? Recuerda en tu mente lo que has recibido y lo que has oído, ¿sí? Y nos dice el Señor, y guárdalo. Esta palabra guardar significa conservarlo, ¿sí? Consérvalo en tu vida, ¿sí? Reténlo, ¿sí? Es decir, aférrate con todas tus fuerzas a lo que has recibido y a lo que has oído. Dice, custódialo, es decir, cuídalo, vigílalo, que no se te pierda, que no te lo roben. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo el Señor. Acuérdate, haz memoria, repasa en tu mente lo que has recibido, lo que has oído, y eso que has recibido y has oído, pues guárdalo, reténlo, consérvalo, cuídalo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Jesús, que todo cristiano debe de acordarse, debe de recordar, debe de tener en cuenta lo que hemos recibido y oído. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que estas personas de Sardis y todos los cristianos en el transcurso del tiempo hasta nuestra época, incluyéndonos tú y yo, mi hermano, qué es lo que nosotros hemos recibido y oído? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hemos recibido y oído y que tenemos que recordar y tenemos que guardar? Bueno, tú y yo, antes de ser cristianos, hubo un momento en el que recibimos las verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? Que escuchamos, ¿no es verdad? Hubo un momento en el que tú escuchaste un mensaje, una predicación, alguien te compartió y tú recibiste las verdades de la palabra de Dios que escuchaste. Al escuchar esa palabra y aceptar las palabras de Dios, ¿qué recibiste? La fe, porque creíste, ¿sí? Recibiste la fe, y eso nos lo enseña Romanos 10:17, que la fe es por el ¿qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tú recibiste la palabra de Dios, la creíste, y al momento de creerla, ¿sí? Y de aceptarla en tu vida, recibiste fe, ¿sí? Y esa fe, mis hermanos, nos llevó ¿a qué? A una conversión, ¿sí? Nos convertimos en cristianos, ¿sí? Recibimos también la salvación por medio de la fe que es en Jesucristo. Entonces, ¿qué recibimos y qué oímos? La palabra de Dios, la fe y nuestra relación con Jesús. Amén. Entonces, el Señor nos pide, mis hermanos, que todo lo que hemos recibido y oído, es decir, sus verdades, su palabra, la fe, la relación, la intimidad con Jesús, debemos de guardarla. Es decir, que la conservemos en nuestra vida. La tienes que conservar en tu vida. La palabra, la fe, la relación con Cristo es algo que tienes que conservar en tu vida. ¿Sí? El Señor nos dice que esto que hemos recibido lo retengamos. ¿Sí? Nos aferremos, lo retengamos en nosotros, que no lo dejemos ir, sino que te aferres ahí a su palabra, que te aferres a la fe, que te aferres a la intimidad con Él. ¿Sí? Jesús nos pide que esto que hemos recibido y oído lo cuidemos, lo custodiemos, lo cuidemos como el tesoro más valioso que puedas tener, mi hermano. ¿Sí? Es decir, que nada, que absolutamente nada, ni nadie, mi hermano, te arrebate o te robe esto que tú has recibido y oído. Eso nos está diciendo Jesús esta mañana. ¿Sí? Esto, recuerda, ¿sí? Ejerce memoria. ¿Sí? Esto que has recibido y oído, guárdalo, reténlo, consérvalo, mi palabra, la fe que has recibido a través de escuchar mi palabra, la relación que tenemos tú y yo.
aférrate a ella, consérvala, cuídala, que nada ni nadie te la robe. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicación, mi hermano, tiene o qué importancia tiene estas palabras de Jesús en la vida de un cristiano? ¿Sí? O sea, ¿qué importancia tiene la palabra de Jesús? Que Jesús te diga esta mañana, a ver, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo. ¿Qué importancia tiene en la vida de un cristiano? ¿Sí? Esto nos habla, mis hermanos, que como cristianos, ¿sí?, ya no podemos consentir, ya no podemos tolerar que nada, escúchame bien, nada, ya no podemos tolerar que nada, absolutamente nada de lo que ofrece este mundo, mis hermanos, te arrebate lo más hermoso, lo más valioso que Dios te ha dado, que es la fe y su palabra. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la importancia de estas palabras de Jesús. Acuérdate de lo que has recibido. A ver, haz memoria, mi hermano. ¿Sí? O sea, repasa en tu mente todo desde que conociste a Jesús y te convertiste, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. ¿Sí? Repasa eso, recuérdalo. ¿Sí? Reténlo, guárdalo en tu mente. ¿Sí? No podemos caer en el exceso de confianza, no podemos quedarnos dormidos. Vos te decía, no por el hecho de decir, soy cristiano y voy a la iglesia y levanto mis manos y aplaudo, porque recuerda, o sea, también los demonios creen, ellos también tienen fe, ellos creen, ¿sí? Pero de una manera equivocada. Entonces, no por el hecho de decir que somos cristianos y venimos a la iglesia y levantamos las manos y aplaudimos, y porque ya no tomo, y porque ya no fumo, y porque ya no hago esto, ya soy perfecto. No. ¿Sí? La importancia de estas palabras es de que recordemos siempre, constantemente, la palabra de Dios, que retengamos la fe, ¿sí? Que guardemos nuestra relación con Cristo, ¿sí? Para que nada ni nadie en este mundo nos lo pueda robar, nos lo pueda arrebatar. Amén. Fíjense, este mensaje o este consejo también se lo dio Pablo al joven pastor Timoteo. Vienen en 2 Timoteo, acompáñenme. Vamos a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Vean, en el versículo 13, dice, ¿lo tienen? Dice la palabra, dice, retén, fíjate ya desde ahí, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda los consejos de Dios y reténlos, guárdalos, consérvalos, cuídalos, que nadie te los quite, que nadie te los robe, ¿sí? Y el Señor te está diciendo, y te está diciendo a ti y me está diciendo a mí esta mañana, ¿sí? A ver, aférrate a mi palabra, cuida mi palabra, aférrate a la fe, ¿sí? Que nada ni nadie de este mundo te arrebate lo que yo te he dado, ¿sí? Que es mi palabra y es mi fe y la relación que tenemos, ¿sí? Fíjense, mis hermanos, qué importante es retener y hacer caso a este consejo que Jesús nos está dando, ¿sí? De que nos acordemos, de que ejercemos memoria, de que repasemos en todas las cosas que hemos recibido por parte de Jesucristo, por parte de Dios, desde el día en que lo conocimos hasta el día de hoy. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, ¿sí? Si recuerdan, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? Tanto a los 12 como a todos sus discípulos y a nosotros, ¿verdad? Porque aquí todos nos consideramos discípulos de Jesús, ¿no? Amén. Todos nos consideramos discípulos de Cristo. Bueno, pues el Señor nos dice a nosotros, como lo dijo una vez, Jesús les dijo que Él nos enviaba como ovejas a este mundo, nos enviaba como ovejas en medio de un mundo lleno de lobos. ¿No es verdad? ¿No le dijo eso Jesús a sus discípulos? He aquí yo los envío como ovejas a este mundo que está lleno de lobos. ¿Sí? Bueno, pero también Jesús le dijo a sus discípulos que si creían en Dios, que también confiaran en Él, porque Él que había vencido al mundo. Entonces, a ver, para que tú y yo, mi hermano, mi hermana, podamos atravesar este mundo lleno de lobos, ¿sí? Tenemos que aferrarnos a su palabra,
tenemos que guardar, conservar la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este mundo, mi hermano, de acuerdo a 1 de Juan 5:19, dice que está bajo el control del maligno. ¿No es verdad? Satanás tiene el control de este mundo, ¿sí? Y Satanás en este mundo que él controla intentará, escúchame, Satanás y el mundo intentará por todos los medios, intentará despojarte, arrebatarte, robarte, quitarte lo más hermoso que el Señor te ha dado, que es su palabra, que es la fe. ¿Sí? Satanás, ese es el propósito de Satanás, mi hermano. Ese es el propósito del enemigo, ¿sí? De arrebatarnos la fe, de arrebatarnos la palabra, ¿sí? Es el propósito del mundo que él gobierna, ¿verdad? Quitar de nuestras vidas la palabra de Dios, ahogarla, ¿sí? Desviarnos del camino, ¿verdad? Que desviemos la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y arrebatarnos la fe y reemplazar la fe y reemplazar la palabra de Dios que él nos ha dado, reemplazarla por la moral del mundo, por la ideología del mundo, por las diversiones y los placeres de este mundo. ¿Sí? Así que, mi hermano, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Repásalo en tu mente, aférrate, conserva, cuida lo que el Señor te ha dado. Esta hermosa palabra, mi hermano, en la cual tú encuentras la dirección y el consejo para tu vida. La fe que el Señor te ha puesto, de que te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es tener fe, eso es creerle. Sí, o sea, yo por eso te pregunto, o sea, ¿qué tanto le crees a Dios? Si en verdad le crees a Dios. Entonces tenemos que recordar todos los días, mi hermano, mi hermana, tener en cuenta que tenemos que cuidar la fe, que tenemos que retener la palabra en nuestra vida, que tenemos que practicarla. Sí, como dijo David en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. ¿Sí? Y no olvides que ninguno de sus beneficios. Esto lo aprendió David, que todos los días tenía que recordar todas las cosas buenas que el Señor había hecho con él. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender de estos ejemplos. ¿Sí? Por eso tenemos que cuidar, retener lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Porque mira, considera esto, mi hermano. Considera esto. ¿Sí? En esta vida, ¿sí? Aquí en esta vida, en este mundo, todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos expuestos a que nos quiten o nos roben cualquier cosa que tenemos. ¿No es verdad? Ahorita, por ejemplo, puedes irte a la tienda, te salen unos bandidos y te roban tu cartera, te roban tu reloj, te roban tus cadenas, ¿verdad? A lo mejor hoy te duermes y mañana cuando salgas ahí bien alegre a tu trabajo, resulta que te robaron tu carro, ¿verdad? O te robaron tu estéreo. Te pueden quitar tu teléfono, te pueden quitar tu tableta, te pueden quitar cualquier cosa, nos pueden robar cualquier cosa, nos pueden robar el dinero, incluso, mi hermano, si nos pueden robar a nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios nos guarde de estas experiencias, pero nos pueden robar a nuestros hijos, te pueden robar a tu novio, te pueden robar a tu novia, es más, te pueden incluso hasta robar a tu esposa, te pueden robar a tu esposo, ¿no es verdad? Y algunas se van a decir, no, hermano, yo tendría que pagar para que me pase eso. Yo tendría que pagar para que me lo roben. No, es cierto. No, pero en serio, o sea, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a que nos quiten o nos roben cualquier cosa que tenemos en este mundo, incluyendo nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero lo único, escúchame, lo único que nosotros podemos decidir si te lo roban o no te lo roban, es tu fe. ¿Sí? Es lo único en lo que tú decides si te lo quitan o si te lo roban, en tu fe. ¿Sí? En tu fe, eso es lo único. Eso sí, nadie te lo puede quitar o robar si tú lo permites. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que Jesús nos dice en sus palabras? Que tenemos que retener nuestra fe, mis hermanos. Tenemos que recordar sus consejos todos los días. Tenemos que aferrarnos a ellos, tenemos que cuidarlos como el tesoro más valioso. Tenemos que vigilar que nadie nos lo quite, que nadie nos lo robe. Así que, mi hermano, si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Si tú te consideras un discípulo de Jesús, no puedes permitir, de verdad, que nada en este mundo te robe lo que recibiste y lo que escuchaste
por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, no lo puedes permitir, porque la Biblia nos enseña en 1 Juan 5:4 que el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? El que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Vence al mundo. Y si tú crees en Jesucristo, Él venció al mundo. Así que, mi hermano, si hay algo, ¿sí? Si hay algo en este momento en tu vida, ¿sí? Hasta el día de hoy, si hay algo o hay alguien en este mundo o de este mundo que te está quitando o te está robando lo que Dios te ha dado y lo que has recibido por medio de la obra perfecta de Jesucristo, ¿sí? Porque toda la fe, su palabra, es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. La salvación es gracias al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Entonces, si todo esto que has recibido por parte de Jesucristo o por medio de Jesucristo en su sacrificio, hay algo o hay alguien en este mundo que te lo está quitando, mi hermano, debes de tener mucho cuidado, ¿sí? Debes de tener mucho cuidado, y en verdad yo te invito, yo te animo a que reflexiones, ¿sí? A que medites, a que saques tus conclusiones en el sentido, mi hermano, de en qué terreno, ¿sí? Me refiero a tu corazón, en qué clase de terreno cayó la semilla de la palabra de Dios cuando tú la oíste y la recibiste. A ver, piensa en esto, medita un poco, reflexiona, ¿sí? Reflexiona y saca tus conclusiones. Porque si hay algo en este mundo que te está robando y te está quitando la fe, está apagando la palabra de Dios, está apagando al Espíritu Santo, sigues contristando, le sigues causando dolor al Espíritu de Dios que mora en tu vida, o sea, reflexiona, piensa y concluye. A ver, bueno, yo recibí la palabra de Dios, ¿sí? La escuché, la acepté, recibí fe, pero ¿en qué corazón cayó esa semilla? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Piénsalo, porque no sea que te esté pasando lo que la parábola del sembrador, en lo que la parábola del sembrador enseñó Jesús, que esa semilla que nunca creció y nunca dio fruto. ¿Sí? Miren, vamos a leerlo en Mateo 13, vamos a leer la explicación de la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, en el versículo 20. ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, todos conocemos la parábola. Estamos leyendo solamente la explicación. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿ya ves? O sea, son aquellos que escuchan la palabra y la reciben y dicen, sí, qué hermosa palabra, gloria a Dios, sí, yo voy a ser cristiano, yo voy a seguir a Jesús, aleluya, y vas a la iglesia y levantas las manos y estás aplaudiendo y la recibes con gozo. Dice aquí, la reciben con gozo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? La aflicción, los problemas, ¿sí? La desesperación, las adversidades de la vida, las necesidades de la vida, dice, y al venir la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropieza. ¿Ya ven? O sea, muchos reciben la palabra con gozo, reciben la palabra en su corazón y a gloria a Dios, aleluya, yo soy cristiano, pero cuando vienen las dificultades, las presiones de la vida, ¿sí? Que cuando ya en tu trabajo se empiezan a burlar de ti, te dicen el aleluyo, ¿verdad? Cuando tu familia también te empieza a excluir de sus fiestas, de sus eventos, ¿verdad? Y te ven llegar y dicen, uy, viene la hermana en gracia, mira, viene, ¿verdad? La santa y todo eso, y te empiezan a burlar de ti, y te empiezan a criticar, y te empiezan a señalar, ¿sí? Por esas presiones, ¿qué pasa? Dice aquí, dice en el versículo 21, ¿qué pasa? Que luego tropiezan, ¿sí? Ya, lo dejan, ¿sí? Versículo 22,
el que fue sembrado entre espinos, ¿sí? Esa semilla que cayó entre espinos, dice, este es el que oye la palabra. Otro, escuchó la palabra, la recibió también con gozo, con alegría, gloria a Dios, ya soy cristiana, ya soy cristiano, y vas a la iglesia y todo eso. Dice aquí, dice, fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué? El afán de este siglo, los afanes de la vida, ¿sí? Las preocupaciones, el deseo de tener cosas, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya ven? Muchos reciben la palabra con gozo, con alegría, ¿sí? Pero los problemas, las adversidades, las necesidades, las presiones, la persecución, los afanes de esta vida, el querer perseguir las riquezas, el placer, la gloria de este mundo, ¿sí? El engaño de las riquezas, de querer solamente lo mejor y lo mejor y lo mejor, y luego de repente le dice, oye, pero si ya tienes 3 pares de zapatos, ¿para qué es un cuarto? Cállate, déjame. Pues yo para eso trabajo, ¿no? Para eso trabajo, para darme mis gustos. Tú no me lo estás pagando. Los engaños de la riqueza, el simplemente trabajar para, o sea, y acuérdense, ya lo hemos hablado, o sea, Dios no está en contra de que tengamos buenas cosas, que llevemos una vida, pues, buena, ¿sí? Pero cuando ya se inclina nuestro corazón a las riquezas, al dinero, cuidado, porque el engaño de las riquezas nos puede hacer que nos apartemos. Dice aquí que muchos recibieron la palabra con gozo, con alegría, ¿sí? Pero debido a las circunstancias que vinieron a su vida, tropezaron y esa palabra se hace infructuosa, ¿sí? Es decir, que no da fruto. A ver, yo te pregunto, mi hermano, ¿sí? A ver, pregunta, ¿sí? Y contéstale y reflexiona. Si no te la puedes contestar en este momento, llévatela a tu casa y en un momento que tú estés solo, solita, ¿sí? Allí en lo secreto, medita en esta pregunta. A ver, desde que empezó el año, ¿sí? Desde el 1 de enero del 2024 hasta el día de hoy, 1 de septiembre del 2024, ¿sí? ¿Has dado frutos? ¿Has desarrollado frutos en tu vida? ¿Sí? ¿Cuántos frutos has dado? ¿Sí? ¿A qué frutos me refiero? A los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Vamos a leerlos, ¿sí? Para que analices de qué frutos son los que tienes que dar en tu vida. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te voy a leer otra vez estos frutos en una traducción más sencilla. Dice, el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Fíjense, ¿eh? El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Desde ahí, a ver, amas más. Y no voy a referir a la gente, a que amemos al prójimo, ¿verdad? A la gente de fuera. Porque muchas veces somos, como decía mi abuelita, muchas veces somos oscuridad de la casa y candil de la calle. Porque con otras personas las amamos y somos amables y detallistas y, ay, sí, pásale, ay, claro, sí. No, vamos a referirnos a nuestros hermanos de la congregación y a nuestras familias, ¿sale? En el primer círculo que tenemos, a ver, el Espíritu de Dios dice, nos hace amar más a los demás. Tú amas más a tu esposa y a tu esposo desde el 1 de enero hasta el día de hoy. ¿Amas más a tu esposa o a tu esposo? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas a los jóvenes? ¿Amas más a tus padres? ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios nos ayuda, dice, nos hace amar más a los demás. Dice, el Espíritu de Dios, dice, nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Has desarrollado el fruto? ¿Eres más alegre? ¿Tienes más gozo en tu corazón frecuentemente? ¿O sigues amargado, sigues enojón, te enojas por todo, gritas por todo, vives en paz con todos? ¿O sigues siempre contendiendo y teniendo problemas con todo el mundo? Sí, me refiero a los de tu familia, ¿eh? Para empezar, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Si quieres extenderlo un poquito más, ahí en tu trabajo también, o con los hermanos de la congregación,
¿Sí? Dice el Espíritu Santo nos hace ser pacientes y amables. ¿Cómo vas con ese fruto? ¿Has desarrollado la paciencia? ¿Eres más amable con tu esposa? ¿Eres más amable con tu esposo? ¿Hijos son más amables con sus padres? ¿Sí? ¿O siguen igual? ¿Verdad? De grito, sombrerazo, y cállese, y órale. ¿Sí? ¿Has desarrollado ese fruto? Dice que el Espíritu Santo nos hace tratar bien a los demás. Ahí está. ¿Sí? Nos hace tratar bien a los demás con amabilidad, con amor, con respeto. Dice que el Espíritu de Dios nos hace tener confianza en Dios. A ver, ¿han desarrollado más su fe? ¿Le creen a Dios? ¿Sí? Dice que el Espíritu Santo nos hace ser más humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Sí? Esos son los frutos, mis hermanos. Estos son los frutos. Yo te pregunto, desde el 1 de enero de 2024 hasta el día de hoy, ¿cuántos frutos has dado o cómo has desarrollado estos frutos en tu vida? ¿Los has desarrollado o sigues siendo igual que como empezaste el año? Igual de desconfiado, igual de impaciente, igual de enojón, igual de gritón, ¿verdad? Te enojas y groserías, sombrerazos, guitarrazos, ¿verdad? Sigues siendo incrédulo, no le crees a Dios, eres arrogante, no sabes controlar tus deseos. ¿Sí? ¿Cómo vives? ¿Sí? Porque dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo. ¿Sí? Guárdalo. Y yo te recuerdo una cosa, en un pasaje de la vida de Jesucristo, dice que una vez andaba en el camino y tuvo hambre y vio una higuera y buscó, ¿qué buscó? Frutos, y no halló. ¿Y qué hizo con la higuera? Díganlo, la maldijo. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, si somos cristianos. ¿Sí? Tenemos que cuidar lo que hemos recibido, lo que hemos oído, y tenemos que dar frutos, mis hermanos. Tenemos que desarrollar frutos en nuestras vidas. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Dios nos tiene que cambiar. Lo cantamos hace un momento en la última alabanza. ¿Sí? ¿Dónde podemos estar mejor? En su presencia, porque en su presencia Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos restaura, Él nos hace libres. Pero hay que creerlo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, de verdad, cuánta sabiduría, que el Señor de verdad nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para comprender y retener, mis hermanos, lo que hemos recibido, lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Por eso es importante, mi hermano, que ya no le causes dolor al Espíritu Santo. Por eso es importante que ya no contristes al Espíritu Santo. ¿Sí? Ya pues es importante que ya no lo apagues en tu vida al Espíritu Santo. Porque necesitamos de su poder, necesitamos de su fuerza, necesitamos de su influencia en nosotros. ¿Para qué? Para seguir adelante en este mundo, para atravesar este mundo que está lleno de lobos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a atravesar este mundo, mis hermanos, que cada vez más se está degradando y se está perdiendo más en la inmoralidad, en la maldad, en los falsos profetas, falsos maestros, en estas ideologías que van en contra de Dios? ¿Cómo vamos a pasar en medio de este mundo lleno de lobos, si no retenemos, si no guardamos, si no nos aferramos a la fe y a la palabra de Dios? O sea, no vas a poder, no vamos a poder. ¿Sí? Seremos como el pueblo de Israel vagando en el desierto, ¿sí? Y de repente viene el enemigo y va a atacar a los cansados, a los débiles, a los incrédulos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el enemigo? Se los va a devorar. ¿Sí? Entonces, mi hermano, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, si el día de hoy el Señor está hablando a tu corazón, hermano, hermana, de verdad, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? No endurezcas tu corazón y reconoce, de verdad, reconoce que estás fallando. Reconoce que has sido negligente, que has descuidado lo que el Señor te ha dado, que no has cambiado, ¿sí? Que has quitado tus ojos de Jesús, del autor y consumador de la fe, y la has desviado a las cosas que este mundo ofrece. Hay que reconocerlo, es la verdad. ¿Sí? Todos fallamos, no hay nadie justo, todos pecamos.
Pero el Señor te dice, aún eso que está a punto de morir en tu vida, porque todavía tienes ahí la llama, ahí aunque apagadita, ahí como vela de cumpleaños, pero todavía está prendida esa vela de fe y en la palabra en tu vida. Pues esas cosas que están a punto de morir, como dice en Apocalipsis, con el poder de Dios pueden reavivar, Él las puede fortalecer si te arrepientes. Sí, arrepiéntete. Sí, arrepiéntete. Reconoce tus maldades, reconoce tus pecados, reconoce que necesitas ayuda, reconoce que estás mal, ¿sí? Reconoce delante de Dios, pídele perdón a Dios, pídele que te ayude a fortalecer esas cosas que hay en tu vida espiritual que aún no han muerto, ¿sí? Porque aún hay esperanza si en este momento tú te arrepientes. ¿Sí? Arrepiéntete, mi hermano, mi hermana, de verdad. Hay que arrepentirnos, porque fíjate lo que dice, regresando a Apocalipsis, en la segunda parte del versículo 3, ¿sí? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, ¿y qué? Y arrepiéntete. Pues si no velas, ahí está la advertencia, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Fíjate, mi hermano, la advertencia, pues si no velas, vendré sobre ti cuando menos te lo esperes. ¿Sí? Así que si cualquier cristiano que siga jugando con el pecado, cualquier cristiano que siga con sus ojos puestos en los placeres, en los afanes de este mundo, ¿sí? Cualquier cristiano que siga afanado por conseguir todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El afán y el engaño de las riquezas. Cualquier cristiano que espiritualmente siga confiado, que siga dormido, débil, cansado, ¿sí? Dice el Señor, ten cuidado, ten mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando menos te lo esperes, ¿qué dice el Señor? Vendré sobre ti, ¿sí? Y como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? O sea, qué terrible es saber que el Dios Todopoderoso, el Creador de la vida, nos pueda castigar o nos tenga que castigar, ¿sí? Y cuando Dios castiga, cuando Dios disciplina a un hijo, ¿sí? En verdad duele, ¿sí? Pero esa disciplina, ese castigo es ¿por qué? Porque nos ama, por nuestro bien, porque no quiere que nos perdamos, para que reaccionemos. Entonces aquí vemos una vez más en esta exhortación de Jesús que Él nos invita o nos hace un llamado a seguir ¿qué? Velando. ¿Sí? Jesús nos advierte a la iglesia, nos advierte a nosotros del gran peligro de no mantenerse vigilantes, de no mantenerse alertas. Así que si cualquier cristiano ignora este mandamiento de velar, de estar despierto, de estar vigilando, dice Jesús, entonces yo vendré sobre ellos como ladrón en un tiempo que menos se lo imaginen. Fíjate, en Mateo 24, Jesús también dijo algo semejante. En Mateo 24, versículo 43. ¿Sí? Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso es lógico, ¿verdad? Si a ti te dijeran, oye, si te pasaran así la información, oye, ¿sabes qué? Al rato, a las 12 de la noche, supe que te quieren robar tu carro. ¿Qué harías? Estarías alerta, ¿verdad? Estarías vigilando, estarías así preparado para enfrentar al ladrón o para reportarlo, para llamar a la policía. Si eso es lógico, si alguien que está en aviso o sobre aviso de que algo va a pasarle, pues obviamente se prepara. ¿Sí? Pero vean lo que dice, versículo 44, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Sí? Estemos preparados, eso significa velar, estar atentos, estar despiertos, mis hermanos. ¿Sí? Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo es que vendrá Jesús sobre estos cristianos que no están vigilantes, que están dormidos, que están confiados, que están cansados? ¿Sí? ¿Cómo es que vendrá Jesús sobre sus vidas, sobre ellos? Bueno,
Decir que el Señor va a venir o vendrá sobre estos cristianos de una manera determinada, tal vez sería un poquito precipitado, un poquito tal vez, hasta incluso tal vez imprudente, que yo determine y diga, así es como va a venir el Señor, ¿verdad? Sin embargo, si conocemos un poco el carácter de Dios, sabemos que Dios es un Dios justo, que es un Dios santo, es un Dios que aborrece el pecado y que castiga el pecado, que Él reacciona ante el pecado, ¿no es verdad? Entonces, Él podría venir, el Señor podría venir sobre la vida de estos cristianos que no están velando por medio de un juicio a sus vidas. ¿Sí? El Señor podría traer un juicio a la vida de estos cristianos que no están preparados, que no están vigilando, que no están despiertos. Y tal vez ese juicio, mi hermano, mi hermana, sea necesario en la vida de algunos cristianos. ¿Para qué? Para que despierten, para que recuerden lo que han recibido y han oído, para que vuelvan a alzar sus ojos al cielo y recuerden que de Dios proviene su socorro. ¿Sí? Tal vez sea necesario que el Señor te pase por un juicio si no despiertas, si no te arrepientes, si no cambias, si no produces frutos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Tal vez algunos eruditos también mencionan este llamado de Jesús, o esta advertencia de Jesús, aunque la relacionan en el sentido de la venida de Jesús por su iglesia, en el rapto, como lo conocemos en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Es decir, como nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Estos cristianos que están confiados, que no están preparados, que están durmiendo, ¿sí? Siguen así, siguen con su vida, siguen haciendo de su vida lo que quieren, siguen con su mirada desviada en las cosas del mundo, menos en Jesús, ¿sí? Y de repente viene el Señor por su iglesia, y lo más probable es de que estos cristianos que estén distraídos, que estén dormidos, que no estén velando, llorando, pues se queden a atravesar la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, cuidado, tenemos que estar preparados, porque te imaginas que de repente venga el Señor y tú estabas dormido, confiado, con tu mirada en tantas cosas de este mundo, y viene el Señor y ahí te quedaste, ahí me platicarás la gran tribulación, ¿verdad? Ahí me la platicas, por favor, ¿verdad? Siempre y cuando te mantengas en la fe. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes, mis hermanos. 5 vírgenes fueron prudentes, estaban velando, ¿sí? Estaban con sus lámparas llenas de aceite, estaban vigilando, ¿sí? Es decir, la lámpara llena de aceite representa tu vida espiritual, llena del Espíritu, ¿verdad? En tu relación con Dios, recordando lo que recibiste y lo que oíste, guardando la fe, guardando su palabra. Y 5 mujeres, ¿sí? Fueron imprudentes, fueron negligentes, descuidadas, que no descuidaron su vida espiritual, ¿verdad? Y no se prepararon, no velaron, se quedaron dormidas, dejaron sus lámparas sin aceite, ¿verdad? Confiadas, y de repente llegó el novio que tipifica al Señor Jesucristo, y las 5 que estaban preparadas y velando entraron a la boda, y las otras 5 se quedaron afuera. ¿Sí? Así que mi hermano, ¿sí? Ya sea en un sentido o en otro, ya sea que venga a través de un juicio o se trate del rapto, ¿verdad? No, o sea, ya sea que sea de una o de otra forma, lo que sí nos deja muy claro el Señor Jesucristo es que su venida va a ser repentina, sin anunciarse, ¿sí? Así que, mi hermano, debemos de velar, debemos de estar preparados, ¿sí? Porque mira lo que dijo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Escucha sus palabras en Apocalipsis 16. ¿Sí? Lo vamos a Apocalipsis, fíjate lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y las 7 estrellas, el que tiene toda la plenitud de Dios en él, dice esto, capítulo 16, versículo 15, ¿sí? He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que está dormido. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Bienaventurado el que vela, ¿sí? Y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso de que se vean desnudos y su vergüenza habla de su vida de pecado, ¿sí? Se refiere a tu vida, a la vida de pecado, ¿sí? Dice, aquí yo vengo como ladrón,
bienaventurado, bendecido, dichoso el cristiano que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y nadie vea su vergüenza, mis hermanos. Entonces, esas son las palabras de Jesucristo. Entonces, tenemos que velar, tenemos que cuidar, guardar nuestra vida cristiana, nuestra santidad delante de Él, ¿sí? Entonces, vean lo que el Señor Jesucristo dice, regresando a Apocalipsis 3, ¿sí? Dice el Señor Jesús en el versículo 4, ¿sí? Y vemos aquí que ahora se dirige el Señor Jesús a un grupo de cristianos diferente. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí? Vemos aquí a este pequeño grupo, a este remanente de cristianos fieles, ¿sí? Y gracias a Dios, porque siempre, mis hermanos, en cada iglesia siempre hay un pequeño grupo, un remanente, ¿sí? que se mantiene fiel, que se mantienen firmes, que guardan sus vestiduras blancas delante de Dios. En el caso de Sardis es notable ver que este pequeño grupo de cristianos, de verdaderos cristianos, ¿sí? que se mantuvieron firmes en sus convicciones, se mantuvieron en los caminos de santidad, en una ciudad que, recuerden, una ciudad que tenía fama, tenía reputación de ser una ciudad llena de inmoralidad, de hechicería y de brujerías. ¿Sí? Sardes era una ciudad malvada y es muy notable y es un ejemplo para todos nosotros, mis hermanos, ver que estos cristianos no mancharon sus vestiduras blancas. ¿Sí? Las vestiduras blancas simbolizan la pureza, mis hermanos. Se mantuvieron en santidad, ¿sí? A pesar del pecado, a pesar de la inmoralidad que los rodeaba, a pesar de la brujería, a pesar de la hechicería, se mantuvieron firmes en sus convicciones y en los caminos de santidad delante de Dios, íntegros y honestos ante sus ojos. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. El mundo, ¿sí? se está perdiendo, se está degradando, ¿sí? Y cada vez más, como le dije, el mundo, Satanás que controla este mundo, tratará por cualquier forma de arrebatarte tu fe, de arrebatarte la palabra, de desviarte del camino, ¿verdad? De zarandearte, de devorarte, de reemplazar la fe y la palabra de Dios por cualquier cosa de este mundo, pero tú te tienes que mantener firme, tienes que mantener tus convicciones. No puedes manchar tus vestiduras blancas, mantente en los caminos de santidad, porque ve la promesa que el Señor hace a los que se mantienen en santidad. Dice andarán, versículo 4, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesús está prometiendo que a los santos, a los que se mantengan firmes, a los que se mantengan en santidad, andarán con Él. Esto nos habla, mis hermanos, o nos da a entender que se trata de una relación de amor, de amistad cercana con el Hijo de Dios, ¿sí? Y esta relación con Jesús solamente la van a obtener estas personas que se mantengan limpias en santidad, porque han sido consideradas por Cristo mismo como dignos, es decir, son merecedores, se lo merecen, ¿sí? Se lo merecen se merecen esta cercanía, esta relación, andar con Jesús. ¿Por qué? Porque no mancharon sus vestiduras, porque se mantuvieron firmes, ¿sí? Porque no se dejaron arrastrar por el mundo, por las tentaciones, por el pecado, ¿sí? Y por eso dice Jesús en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate, mi hermano, fíjate qué recompensa, ¿sí? Yo no sé si tú sabías, pero el blanco o las vestiduras blancas en la cultura romana era un símbolo de triunfo, de victoria. Es decir, cuando el emperador salía a las batallas, ¿sí? a la guerra, y cuando conquistaba, cuando ganaba la guerra, regresaba a Roma, a su palacio, vestido de blanco, ¿sí? Simbolizando, triunfamos, fuimos victoriosos, conquistamos. Bueno, fíjate, dice Jesús que el que venciere, ¿sí? será vestido de vestiduras blancas. Es decir, Jesús dará a esos que van a vencer, ¿sí? a los que se mantienen en integridad, en honestidad,
en santidad, que no manchan sus vestiduras con el pecado y la suciedad del mundo, ¿sí? Les vestirá de vestiduras blancas. Es decir, esto habla del triunfo final del cristiano por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Mi hermano, y todavía dice, por si fuera poco, aparte que Jesús te va a vestir de vestiduras blancas, simbolizando el triunfo, tu triunfo por medio de Él, sobre este mundo, todavía dice que Jesús confesará tu nombre, no borrará tu nombre del libro de la vida, y confesará tu nombre delante de su Padre y delante de su ángel. Imagínate que el Señor en su reino, o sea, nada más, o sea, dibuja esto en tu mente, en su reino, y el Señor te dice, bienvenido, siervo fiel, te pone tus vestiduras blancas, simbolizando el triunfo que obtuviste sobre el mundo, sobre el pecado, por medio de su obra y la fe en Él, ¿sí? Y de repente dice, Padre, aquí está el cuajináis, ¿sí? Aquí está el cuajináis, mira, ¿sí? Mi hijo, siervo fiel, ¿sí? Que se mantuvo firme, que venció el mundo y el pecado, porque no se manchó sus vestiduras blancas, no se dejó arrastrar por la inmundicia y el pecado del mundo. Ángeles, aquí está mi siervo fiel. Hermanos, qué emocionante, de verdad, qué emocionante. Así que vemos en esta iglesia, en este mensaje de Sardis, mis hermanos, que nos enseña muchas cosas. Amén. Nos enseña, ¿sí?, de una iglesia que por el exceso de confianza se dejó arrastrar por el pecado, ¿sí? Se manchó de la inmoralidad, de la hechicería, de la brujería, abandonando a Dios. Sardis nos enseña que es una iglesia, ¿sí?, totalmente apartada de Dios, ¿sí?, pero siempre habrá un remanente, ¿sí?, un remanente que se mantiene fiel, ¿sí?, en donde el Señor nos anima, nos exhorta a retener lo que Él nos ha dado, a acordarnos, a hacer memoria, a ejercitar, a repasar en nuestra mente todos los días lo que hemos recibido, lo que hemos oído por medio de Jesucristo en la cruz, su obra redentora, y guardarlo. Guárdalo, mi hermano. Retén eso que el Señor te ha dado, tu fe, su palabra, su relación con Él. Nada de este mundo, si somos cristianos, discípulos de Jesús, nada ni nadie de este mundo te lo puede robar, te lo puede quitar, a menos que tú lo permitas. Amén. ¿Sí? Tú decides, mi hermano, tú decides. Así que si Dios te ha hablado hoy a tu corazón, no lo endurezcas y arrepiéntete. Arrepiéntete. Confiésale a Dios que has fallado. Confiésale a Dios que lo necesitas. Confiesa a Dios, tal vez ahorita te sientas desanimado, desanimada en tu fe, ¿verdad? Tal vez haya problemas, situaciones que no entiendes, afanes, ¿verdad? Y no entiendes tantas cosas, mi hermano, mi hermana, y posiblemente pienses y digas, ay, no, pues es que yo creí que Dios me iba a ayudar, y tal vez tu fe se está apagando, ¿verdad? La palabra de Dios ya no está haciendo fruto, está siendo infructuosa en tu vida porque tú no lo has permitido, estás siendo engañada por Satanás, por las cosas de este mundo, por sus trampas. Mi hermano, aún hay esperanza, aún hay esperanza de que Dios pueda reavivar esas cosas que has recibido y oído si te arrepientes el día de hoy. Así que arrepiéntete y lucha, sé valiente, esfuérzate, porque los que vencieren seremos vestidos de vestiduras blancas y Jesús confesará nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. Amén. Amén, amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este mensaje tan hermoso que tú nos has dado. Gracias por tus exhortaciones, por tus consejos, Padre, de acordarnos de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído. Gracias por advertirnos también, Señor, que si seguimos siendo negligentes, perezosos, si seguimos desviando nuestra mirada de ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe, y la ponemos en las cosas de este mundo, en los afanes, placeres, riquezas y todo lo que el mundo ofrece, tú nos adviertes que vendrás a nuestra vida cuando menos lo esperemos y traerás juicio. Señor, perdónanos, perdónanos, ¿sí? Perdónanos por
cerrar nuestros oídos a tu voz, a tus exhortaciones, a tus mandamientos. Perdónanos por haber caído en el exceso de confianza, pensando que porque digo que soy cristiano y porque voy a la iglesia y porque doy diezmos y ofrendas y porque yo sé que he recibido la salvación por medio de ti, pienso que ya es suficiente y que ya no debo de hacer nada. Pero hoy tú me has dicho, o tú nos has dicho, que tenemos una responsabilidad, que es retener la fe y guardar tu palabra, Señor, conservarla, vigilarla, que nada de este mundo que controle el enemigo nos la robe, nos la quite o la reemplace por la ideología, por los placeres, las diversiones de que el mundo ofrece. Perdónanos, Señor, si no hemos, hasta el día de hoy, no hemos desarrollado frutos. ¿Sí? Cámbianos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Cambia este corazón de roca, de piedra y pon uno de carne. Danos un corazón entendido, que sepa escuchar con inteligencia tus palabras, porque tú dices, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor. Danos ese espíritu, danos ese corazón entendido, que sepa escuchar, ese corazón humilde que reconozca sus maldades, sus pecados delante de ti. Que reconozcamos que te necesitamos tu ayuda, Señor, porque aún hay esperanza, Padre. Ayúdanos a reconocerte en todas nuestras cosas, en todos nuestros caminos, para que tú endereces nuestras veredas. Límpianos de nuestra maldad con la sangre bendita y poderosa de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.